La paz de Cristo sea con usted que está escuchando este mensaje. Le doy un saludo en el nombre de Jesús y mi intención es que usted conozca el Evangelio de Jesucristo, que usted conozca la verdad, que usted sea salvo. Amén. Y de lo que voy a hablar en este mensaje no es un estudio en cuanto al libro de Romanos, y no solamente quiero señalar unas cuantas cosas que usted debe saber, unas cuantas cosas que le pueden ayudar a usted a poner su fe y su confianza en Jesucristo, que le pueden ayudar a usted a que conozca la verdad, que conozca el Evangelio y tome la decisión de acercarse a Dios, de venir a Dios por medio de Jesucristo para ser salvo. Amén. Y muy seguramente usted ha escuchado o leído en algún lugar estas palabras: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Verdad? Como digo, tal vez usted los ha escuchado o leído en algún lugar. Pero aquí hay tres preguntas. Pero ¿qué argumento tenía el apóstol Pablo para llegar a esa conclusión? ¿A quiénes se refiere cuando dice todos? ¿Y por qué tanto énfasis en este verso? Bueno, para responder esas preguntas tenemos que leer unos versos más atrás. Iniciando en el capítulo 1, el verso 15 al 18 dice: Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Solo que el apóstol Pablo está diciendo: el don de la justificación se revela por fe y para fe, porque hemos creído y para que otros crean. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, pero los justos, los que han recibido el don de la justificación, los que han sido justificados, vivirán. Ellos no sufrirán la ira de Dios. La ira de Dios ya no está sobre ellos. Amén. Luego el apóstol habla de cómo por su impiedad, injusticia, envanecimiento, necedad, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones, y por aborrecer a Dios, lujuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Como todos ellos son culpables ante Dios por cometer todos esos actos. Amén. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Entonces en el capítulo 2 nos habla de el juicio de Dios. Y no voy a leer todos los versículos, pero sí voy a leer los primeros 8 versículos, que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amén. Ahora ya en el verso 17 en adelante les habla a los judíos, ¿verdad? Igualmente no voy a leer todo porque es demasiados versos, pero unos cuantos para entender lo que el apóstol está diciendo. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Aquí el apóstol les está hablando a los judíos. Amén. Y les sigue diciendo, ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Porque si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Bueno, ahí le sigue hablando a los judíos, ¿verdad? Como ellos transgredían la ley de Dios y por causa de eso el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles. Y ellos tenían mucha ventaja sobre los gentiles. Y ellos les aprovechaba muchísimo la circuncisión, que es el pacto que había hecho Dios con ellos. Amén. Pero el apóstol Pablo les dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que es físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne,
sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. O sea que la ley no simplemente era la práctica, sino también era practicarla en el espíritu, practicarla en el corazón. Y bueno, en el capítulo 3, el verso 9, pienso que ahí responde la segunda pregunta. ¿A quiénes se refiere el apóstol cuando dice todos? Ahí inicia la respuesta de la segunda pregunta. La primera ya la contestamos. Bueno, dice el verso 9 del capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El apóstol Pablo, como es judío, él se pone en el grupo de los judíos y dice, ¿acaso nosotros somos mejores que los gentiles? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Y si los judíos que tenían la ley escrita, los pactos, la circuncisión, las promesas, la palabra de Dios, amén, cometían pecado, y Pablo los describe de esa manera, ¿cuánto más los gentiles que no tenían nada de eso? Pero el apóstol Pablo dijo que por la ley es el conocimiento del pecado. Y sí, y precisamente aquellos que tenían la ley deberían haberla obedecido. Tenían que ser guía de los ciegos y luz de los que estaban en tinieblas, para que todos conozcan a Dios. Amén. Pero el apóstol dice, todos están bajo pecado. Ahora, ¿por qué? Porque si regresamos al capítulo 1, el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y en el capítulo 2, el verso 14 al 16 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su
conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Aunque ellos no tenían la ley escrita como la tenían los judíos, y aunque ellos no tenían la palabra de Dios como la tenían los judíos, sí estaba escrita en sus corazones y deberían obedecer a esa ley escrita en sus corazones. Pero como la desobedecieron, dice el apóstol Pablo, que los acusará o los defenderá sus razones en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, dice, conforme a mi evangelio, conforme al evangelio de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en ese versículo? Bueno, yo lo veo de esta manera, porque ese verso es como el momento más oscuro antes de amanecer, antes de ver el día. Es como la última mala noticia antes de las buenas noticias. Y después de esas palabras, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pues viene el día, vienen las buenas noticias. Ahora, ¿cuáles son esas buenas noticias? Bueno, que hay justificación por la fe en Cristo Jesús, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Y el verso 21 del capítulo 3 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, para todos los que creen en Él, sean judíos o sean gentiles. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Podemos nosotros tener justificación por la fe en Cristo Jesús, sin necesidad de obrar, sin necesidad de obedecer las obras de la ley. Y esa es una gran noticia para todos los seres humanos, que dice que para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos estábamos y todos los seres humanos están bajo pecado. Amén. Otra de las buenas noticias es que al hombre su fe le es contada por justicia. Aquí en el capítulo 4, el verso 1 al 9 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Aquel que obra, pues se le dice, ¿no? Pues tenías que hacerlo, tenías que obedecer. Dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos o los israelitas, o también para los de la incircuncisión, para los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Bueno, sigue diciendo: ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Y ya en el verso 23 nos dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, a los que creemos y a los que crean. Amén. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Y entonces siguen las buenas noticias, porque el verso sigue, el capítulo 5 nos habla de los resultados de la justificación. El pastor Sugel Michelin dice: los gloriosos resultados de la justificación. Vea, siendo justificados tenemos paz para con Dios. Tenemos entrada por la fe en Cristo Jesús a esta gracia, ya que Cristo murió por nosotros, y aun siendo pecadores y siendo ya justificados, en su sangre seremos salvos de la ira. Somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y si siendo reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Vean verso 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. El verso 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De la ira que al principio hablábamos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Por esa vida que entregó, ya que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Ahora, por la justicia, y siguen las buenas noticias, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto es, a los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Y eso podemos ver en Romanos 5:15 en adelante. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán,
Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, por la transgresión de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Esas son buenas noticias. Que por uno vino la justificación de vida. Y nosotros somos justificados si recibimos el don de la justicia y la abundante gracia de Jesucristo. Amén. Ahora, otra buena noticia es que los que son bautizados en Cristo Jesús, los que son identificados por el bautismo en su muerte, sepultura y resurrección, el cuerpo del pecado es destruido y ya no servimos más al pecado, ni el pecado ni la muerte se enseñorea de los que son identificados, de los que son bautizados en Cristo Jesús. Amén. El capítulo 6, verso 3 en adelante al verso 11 nos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso es otra muy buena noticia, que si nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, nos bautizamos en Jesucristo, somos identificados con él, y el pecado y la muerte no se enseñorean más de nosotros. Amén. Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El verso 23 del capítulo 6 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí tenemos igualmente dos noticias, una mala y otra buena. La mala es que la paga del pecado es muerte. La buena es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo lo que he estado diciendo, prácticamente hablé antes de las malas noticias. Y después del Romanos 3:23 viene toda una serie de buenas noticias. Y como dije al principio, este no es un estudio del libro
de la carta de los Romanos. Más bien es para darle a usted que está escuchando a conocer estas buenas noticias, para que usted se acerque a Jesucristo, para que usted venga a Jesucristo, para que usted reciba todas estas buenas noticias que están ahí para todo aquel que las quiera recibir, para todo aquel que venga a Jesucristo, para todo aquel que crea. Amén. Para todo aquel que reciba el Evangelio, para todo aquel que crea el Evangelio, como dijo el apóstol Pablo, como leímos al principio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y todo lo que he estado hablando de las buenas noticias es el Evangelio de Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, nos dice la palabra del Señor. Amén. Así que somos justificados en Jesucristo. Tenemos vida eterna en Jesucristo. Tenemos salvación en Jesucristo. Amén. Así que pues le dejo con este mensaje y esperando que usted lo reciba, orando al Señor en el nombre del Señor Jesús, que usted se acerque a Jesucristo, que usted venga a Jesucristo y que usted le crea a Jesucristo. Amén. Y que usted reciba todas estas bendiciones, todas estas buenas noticias que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.